Amados, hoy quiero comenzar recordándote que el poder de la palabra no es teoría, es vida, es fuerza, es la voz de Dios hablando directamente a tu espíritu. No necesitas un arsenal de argumentos, no requieres largas explicaciones, basta con una sola palabra revelada por el Espíritu Santo para cambiar la atmósfera de tu casa, de tu corazón y de tu futuro. La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos y cuando la pronuncias con fe no hay nada que pueda resistirla. Un versículo declarado con convicción puede derribar muros invisibles y abrir puertas que parecían cerradas para siempre. La fe es el arma que activa ese versículo en tu vida. Muchos conocen la Escritura, pero pocos creen de tal manera que sus palabras se convierten en fuego en sus labios. Cuando oras, no lo haces como quien repite frases vacías. Oras sabiendo que el cielo escucha y responde. La diferencia no está en la cantidad de palabras, sino en la certeza de que cada una lleva la unción del Espíritu Santo. Esa certeza transforma una simple frase en una declaración de victoria. El Espíritu Santo es quien sopla vida sobre ese versículo que declaras. Él lo toma, lo ilumina en tu mente y lo planta en lo más profundo de tu corazón. Es allí donde la palabra deja de ser letras y se convierte en espada. Cada vez que permites que el Espíritu te recuerde lo que Dios ha dicho, no solo estás citando Escritura, estás liberando verdad y la verdad siempre trae libertad. Los milagros que muchos esperan comienzan de esa manera. No necesitas complicar tu oración ni hacer largas fórmulas. Con un solo versículo repetido con fe puedes desatar lo imposible. Recuerda cómo Jesús respondía siempre con lo que estaba escrito. Esa misma estrategia está disponible para ti hoy. La palabra no envejece, sigue teniendo la misma autoridad, sigue provocando los mismos resultados y sigue siendo suficiente para darte la victoria. La prosperidad que buscas no comienza con riquezas materiales, sino con la seguridad de que tu Padre ya prometió suplir todas tus necesidades. Cuando ese versículo se enciende dentro de ti, dejas de vivir preocupado y empiezas a vivir confiado. Esa confianza abre el camino para que el favor de Dios se manifieste. Lo que antes parecía escaso comienza a multiplicarse y lo que antes parecía perdido comienza a recuperarse. Todo eso se activa porque elegiste creer en una sola palabra. La oración es el lugar donde ese versículo cobra voz. Allí lo declaras, lo confiesas, lo proclamas hasta que tu espíritu se alinea con él. No es repetir por repetir, es pararse firme y decir, esto es lo que Dios ha dicho y yo lo creo. Esa oración no solo cambia tus circunstancias externas, también transforma tu interior, te llena de paz y de fortaleza para mantenerte firme hasta ver el resultado. Ahora quiero retarte, no dejes que la palabra quede guardada en tu memoria como algo lejano. Elige un versículo, grábalo en tu corazón y decláralo sobre tu vida todos los días. No lo hagas como costumbre vacía, sino como soldado que toma su espada en plena batalla. Cree lo que pronuncias y permite que el Espíritu Santo lo respalde con poder. Hoy sal de aquí decidido a vivir por fe, a orar con convicción, a esperar milagros, a caminar en prosperidad y a ser guiado en todo momento por el Espíritu Santo. Tienes la victoria asegurada porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que levántate, toma tu versículo y úsalo como tu arma más poderosa. La victoria ya es tuya. Solo debes creerlo y declararlo. La palabra de Dios no es un simple libro lleno de historias antiguas que se leen por tradición o costumbre. Cada versículo que encontramos en la Biblia tiene una fuerza viva porque proviene del corazón de Dios mismo. Cuando la lees, no estás solo repasando letras impresas, estás permitiendo que la voz eterna del Señor resuene en tu vida hoy. Eso la hace única y diferente de cualquier otra palabra escrita, porque lo que proviene de Dios lleva vida, autoridad y poder para producir cambios reales. Por eso, cuando alguien toma en serio la palabra y la cree, algo sobrenatural empieza a suceder en su interior y en todo lo que lo rodea. La realidad es que muchos han subestimado el poder de esa palabra, la han tratado como un consejo más, como una idea entre tantas que circulan en el mundo, y por eso no ven resultados. Pero cuando la fe se une a la Escritura, la situación cambia completamente. Lo que parecía imposible se vuelve alcanzable, lo que parecía oscuro se ilumina, lo que parecía perdido encuentra dirección. La palabra actúa como una lámpara que no solo alumbra el camino, sino que guía los pasos de quien decide caminar con confianza. Cada promesa escrita se convierte en una llave que abre puertas que antes parecían cerradas. La palabra de Dios es viva porque contiene el aliento mismo del Espíritu Santo. No se marchita con el tiempo, no pierde vigencia, ni necesita ser actualizada para adaptarse a nuevas épocas. Lo que fue cierto hace miles de años sigue teniendo la misma fuerza en el presente. Esto significa que cada promesa que lees sigue estando disponible para ti ahora mismo. Si la palabra dice que Dios es tu proveedor, lo es hoy. Si dice que Él es tu sanador, lo es en este mismo instante.
No es un recuerdo de lo que alguna vez hizo, sino una confirmación de lo que sigue dispuesto a hacer por ti. Cuando recibes esa palabra en tu corazón, no se queda como simple información. Comienza a producir transformación en la manera en que piensas y en la forma en que enfrentas las circunstancias. Puede que a tu alrededor todo luzca difícil, pero la palabra planta en ti la convicción de que la victoria ya está asegurada. Ese cambio interior es la base de todo milagro exterior. Dios trabaja primero en lo que crees, en tu confianza, y después lo refleja en lo que vives. Por eso un versículo puede ser suficiente para mantenerte firme en medio de la tormenta, porque no depende de tu fuerza, sino del poder eterno que lo respalda. La palabra también tiene un efecto en la atmósfera espiritual. No es lo mismo hablar palabras humanas que declarar lo que Dios ya ha dicho. Cuando pronuncias la Escritura con fe, es como si se encendiera una luz que ahuyenta toda sombra. El poder no está en la cantidad de frases que digas, sino en la autoridad que llevan cuando están alineadas con lo que ya salió de la boca de Dios. Cada declaración se convierte en un recordatorio de que no estás solo, de que el cielo te respalda y de que nada puede detener lo que Dios ha decidido cumplir en tu vida. Muchos testimonios a lo largo de la historia confirman este principio. Personas que enfrentaban situaciones imposibles encontraron en un solo versículo la fortaleza que necesitaban. No fue una gran predicación lo que los sostuvo, sino una simple palabra encendida por el Espíritu Santo. Esa palabra repetida en oración, creída en el corazón y declarada en la boca, se convirtió en un ancla en medio de la tempestad. Lo mismo puede ocurrir contigo cuando decides abrazar la palabra no como teoría, sino como verdad personal. Lo que Dios prometió no tiene fecha de caducidad y sigue siendo suficiente para sostenerte en cualquier circunstancia. La palabra de Dios es real porque produce resultados reales. Es capaz de levantar al que está caído, de sanar al que está enfermo, de prosperar al que se siente limitado, de abrir caminos donde parecía no haber salida. Lo hace no porque tú lo merezcas, sino porque fue dicha por un Dios que no puede mentir. Cuando eliges confiar en lo que Él dijo, aunque todo lo contrario esté sucediendo a tu alrededor, le das espacio para que se manifieste en tu vida. Allí es cuando descubres que no es solo un libro sagrado, sino el arma más poderosa que tienes para vivir en victoria todos los días. A veces pensamos que necesitamos saber toda la Biblia de memoria para ver resultados, como si la cantidad de versículos que declaramos midiera la fuerza de nuestra fe. La verdad es que no es así. Lo que hace la diferencia no es cuánto conoces, sino cuánto crees lo que conoces. Un solo versículo puede ser suficiente para transformar tu vida si lo recibes con fe y lo declaras con convicción. No se trata de llenar tu boca con muchas frases, sino de permitir que una palabra específica se convierta en tu ancla y en tu escudo. Esa única palabra puede sostenerte en momentos de debilidad y puede darte dirección cuando no sabes hacia dónde ir. La Escritura está llena de ejemplos de personas que con una sola promesa se mantuvieron firmes en medio de la prueba. Abraham creyó en una palabra y salió de su tierra hacia un futuro incierto, confiado en que lo que Dios le había dicho era suficiente. María recibió una frase del ángel y la guardó en su corazón, y con eso tuvo la fe para concebir el milagro más grande de la historia. Ellos no necesitaron grandes discursos ni explicaciones detalladas. Lo que los sostuvo fue una sola palabra clara encendida por el Espíritu Santo en sus corazones, que se volvió más fuerte que cualquier duda o miedo. Un solo versículo puede cambiar la forma en que enfrentas la vida diaria. Piensa en esas mañanas en las que te levantas con el peso de las preocupaciones sobre ti. Tal vez no sabes cómo resolver un problema, o sientes que no tienes la fuerza suficiente para seguir adelante. En ese momento, recordar y declarar un versículo puede ser la diferencia entre rendirte o avanzar. Cuando dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no estás recitando una frase bonita. Estás activando una verdad espiritual que fortalece tu interior y te da la capacidad de seguir caminando. Esa es la belleza de la palabra. No necesitas acumular miles de promesas para sentirte seguro. Basta con que tomes una, la creas profundamente y la hagas tuya. Es como una semilla. Una sola semilla puede producir un árbol lleno de frutos, siempre que la plantes y la cuides. De la misma manera, un solo versículo puede dar fruto abundante en tu vida si lo mantienes en tu corazón y lo declaras en oración. No se trata de cantidad, sino de profundidad. La palabra no pierde su fuerza porque se repita una y otra vez. Al contrario, cada vez que la pronuncias con fe, esa palabra se arraiga más en ti. Lo que da poder a un versículo no es la extensión de sus palabras, sino el poder del Dios que lo dijo. Cada frase de la Escritura lleva la esencia de la voz de Dios. Por eso cuando la pronuncias, no estás repitiendo algo vacío, estás trayendo a tu presente lo que Dios ya determinó desde la eternidad. Un versículo no es un amuleto ni una fórmula mágica. Es la manifestación de la verdad de Dios aplicada a tu vida. La diferencia está
en cómo lo recibes. Si lo lees como información, queda en tu mente. Pero si lo abrazas con fe, se convierte en una fuerza viva que se mueve en tu interior. La historia de los creyentes a lo largo del tiempo está llena de testimonios de cómo una sola palabra los sostuvo. Personas que estaban al borde de la desesperación encontraron un versículo que los levantó. Familias enteras fueron fortalecidas al aferrarse a una promesa específica en medio de tiempos difíciles. No eran expertos en teología, pero decidieron creer lo que estaba escrito y repetirlo hasta que su corazón se alineó con esa verdad. Esa decisión de enfocarse en un solo versículo fue suficiente para sostenerlos hasta ver el milagro cumplido. Cada uno de nosotros puede experimentar lo mismo si dejamos de complicar las cosas y volvemos a la sencillez de la fe. No se trata de acumular conocimientos sin ponerlos en práctica, sino de elegir una promesa y caminar sobre ella como si fuera un puente seguro. Esa palabra puede ser tu fuerza en la enfermedad, tu esperanza en la escasez, tu paz en medio de la tormenta. No necesitas más, solo necesitas creer profundamente en lo que ya está escrito. Y cuando lo hagas verás que un solo versículo puede ser la diferencia entre el temor y la victoria, entre la duda y la certeza, entre rendirse o seguir confiando. La palabra de Dios por sí misma tiene poder, pero ese poder se manifiesta en tu vida únicamente cuando la fe la activa. Es como una semilla llena de vida que si no se planta nunca dará fruto. Puedes conocer muchos versículos, repetirlos de memoria y aún así no ver cambios si no los abrazas con fe. La fe no es un sentimiento pasajero ni una emoción que depende de cómo te sientas en el momento. La fe es la decisión de creer que lo que Dios ha dicho es más verdadero que lo que tus ojos ven o lo que tus circunstancias muestran. Cuando lees la Escritura, tienes dos opciones: tomarla como una idea más o recibirla como una verdad absoluta que no falla. Lo que determina la diferencia es tu fe. Es la fe la que hace que un versículo se convierta en una espada en tus manos en lugar de quedarse como un recuerdo en tu mente. Sin fe, las palabras quedan en silencio. Con fe, esas mismas palabras adquieren fuerza y comienzan a producir vida, paz y dirección. La fe es el interruptor que enciende la luz de la palabra y la hace brillar en medio de cualquier oscuridad. Es fácil repetir un versículo cuando todo va bien. Pero la verdadera fe se prueba cuando lo declaras en medio de la dificultad. Allí es cuando la palabra cobra su mayor fuerza. Si estás enfrentando enfermedad y dices con convicción, por sus heridas fuimos sanados, esa declaración se vuelve un escudo que te sostiene y te llena de esperanza. No es la repetición lo que obra el cambio, sino la fe que se mezcla con esas palabras. Creer de corazón es lo que abre la puerta para que el Espíritu Santo respalde lo que declaras y lo haga realidad. La fe no solo se trata de creer, sino también de mantener firme esa creencia aun cuando nada cambia de inmediato. Muchas veces declaras una promesa y parece que todo sigue igual, pero la fe insiste, espera y no se rinde. Cada vez que repites la palabra con fe, la estás sembrando más profundo en tu corazón, y como toda semilla necesita tiempo para crecer y dar fruto. La fe es la paciencia que riega esa semilla y confía en que, aunque no vea el resultado ahora, la palabra cumplirá lo que promete en el momento perfecto. Otro aspecto importante es que la fe no se apoya en la lógica humana, sino en la fidelidad de Dios. Hay cosas que no encajan en nuestra razón, pero la fe se atreve a creer más allá de lo que parece posible. La fe no niega la realidad, pero se niega a aceptar que la realidad tenga la última palabra. Por ejemplo, alguien puede recibir un diagnóstico difícil, y aunque reconoce lo que dicen los médicos, decide creer que lo que Dios dijo tiene más peso. Esa actitud es la que activa la palabra y permite ver milagros que desafían toda explicación humana. La fe también se fortalece cuando decides declarar la palabra en voz alta. No es lo mismo pensarla en silencio que proclamarla con convicción. Cuando tus labios pronuncian lo que tu corazón cree, tu ambiente empieza a alinearse con lo que Dios ha dicho. Es como plantar estacas firmes en el suelo que sostienen tu confianza. Cada declaración llena de fe es una señal de que confías en la fidelidad de Dios más que en la fuerza de tus propias manos. Y esa confianza atrae la intervención del cielo en la tierra. Hay quienes leen la Biblia y dicen que no ven resultados, pero muchas veces el problema no está en la palabra, sino en la falta de fe al aplicarla. La Escritura no cambia, sigue siendo poderosa y eterna. Lo que cambia es cómo la recibes. Si la lees como información, se queda en el papel, pero si la abrazas como verdad, se enciende en tu espíritu. Allí la fe hace su trabajo, transforma lo invisible en visible, lo imposible en posible y lo incierto en certeza. La fe convierte promesas en experiencias vividas. Por eso, cada vez que escuches, leas o declares un versículo, recuerda que lo que activa su poder en tu vida es la fe con la que lo recibes. No necesitas tener todas las respuestas ni ver resultados inmediatos.
Solo necesitas decidir que Dios no miente y que lo que Él ha dicho se cumplirá en ti. Esa confianza firme es la llave que abre la puerta para que la palabra se manifieste de manera real, tangible y transformadora en cualquier área de tu vida. La Biblia no es un libro común que se lee solo para obtener información. Lo que la hace diferente es que cada palabra escrita allí está acompañada por la voz del Espíritu Santo. Es Él quien toma esos versículos y los enciende en tu interior hasta que se vuelven reales para ti. Muchas personas pueden leer la misma página, pero solo aquel que permite que el Espíritu Santo lo guíe encuentra revelación y vida en esas letras. No es la cantidad de capítulos que leas lo que cambia tu vida, sino cuánto dejas que el Espíritu transforme tu corazón mientras los meditas. El Espíritu Santo convierte lo que parece letra muerta en palabra viva. Puedes haber leído un versículo muchas veces, pero de pronto en el momento preciso sientes que te habla directamente. Esa es la obra del Espíritu. Él sabe lo que estás viviendo y trae a tu memoria la porción exacta de la Escritura que necesitas para sostenerte. No es casualidad, es su manera de recordarte que no estás solo y que Dios tiene una respuesta para cada situación. Lo que para otros es solo una cita, para ti se convierte en dirección clara y segura. Cuando el Espíritu Santo da vida a la palabra, no solo la entiendes con la mente, sino que la recibes en lo profundo de tu ser. Ya no la ves como una promesa general, sino como algo personal. No dices esto es para alguien más, sino que sabes con certeza que es para ti. Esa seguridad trae paz y confianza. Te llena de la convicción de que Dios está hablando directamente a tu corazón. Y es esa convicción la que te permite seguir creyendo incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Además, el Espíritu Santo te enseña cómo aplicar la palabra a tu vida diaria. No se trata de acumular conocimiento, sino de aprender a vivir lo que lees. Tal vez encuentres un versículo sobre el perdón y en ese momento Él te muestra a quién necesitas perdonar. O quizá lees una promesa de provisión y el Espíritu te recuerda que confíes y dejes la ansiedad de lado. De esta manera, la palabra se convierte en una guía práctica, no en algo distante. Es un consejo constante que moldea tu carácter y renueva tu manera de pensar. El Espíritu también da fuerza a la palabra cuando oras. Muchas veces no sabes cómo pedir o qué decir, pero de pronto un versículo viene a tu mente. Al declararlo en oración, no lo haces desde tus propias palabras, sino con el respaldo de lo que Dios ya dijo. Eso llena tu oración de autoridad. Ya no hablas desde la desesperación, sino desde la certeza. Es como si tu oración se elevara acompañada por la voz del cielo, porque el Espíritu mismo está alineando tus palabras con el corazón de Dios. Otra forma en que el Espíritu da vida a la Escritura es cuando la transforma en consuelo. Hay momentos de dolor en los que ninguna frase humana es suficiente. Sin embargo, un versículo inspirado por el Espíritu puede calmar tu corazón como nada más lo haría. Puedes estar llorando y de pronto un pasaje como "El Señor está cerca de los quebrantados de corazón" se convierte en un abrazo de Dios mismo. Lo que era solo un texto en la página se vuelve una experiencia tangible de su cercanía. El Espíritu Santo también usa la palabra para darte dirección en decisiones importantes. Quizá estás enfrentando un futuro incierto y no sabes qué camino tomar. Al abrir la Biblia encuentras un versículo que, sin darte todos los detalles, te llena de seguridad sobre el paso que debes dar. No es que la Escritura cambie con cada situación, sino que el Espíritu la ilumina de acuerdo con lo que necesitas en ese instante. Esa iluminación es la que marca la diferencia entre leer por costumbre y leer para recibir dirección divina. Cuando permites que el Espíritu Santo te hable por medio de la palabra, descubres que nunca estás solo. Él es el maestro que te recuerda lo que Jesús dijo y que hace que cada promesa cobre vida en ti. Lo que parecía escrito para otra época se vuelve relevante y poderoso para tu presente. La palabra que parecía lejana se convierte en alimento fresco, en respuesta inmediata y en fuerza renovada para tu caminar diario. Así es como el Espíritu Santo transforma la Escritura en algo vivo, cercano y lleno de poder en tu vida. Muchas veces pensamos que un milagro requiere largas oraciones, discursos elaborados o una lista interminable de peticiones. Sin embargo, en la palabra vemos una y otra vez que un solo acto de fe acompañado por una declaración puede desatar lo imposible. No es la cantidad de palabras lo que impacta al cielo, sino la convicción con la que salen de tu corazón. Cuando declaras una promesa con la certeza de que Dios la respalda, se abre la puerta para que lo sobrenatural se manifieste. Esa declaración puede parecer pequeña a los ojos humanos, pero cargada de fe se convierte en dinamita espiritual. Jesús mismo nos mostró este principio. Cuando sanaba, muchas veces no hacía largos discursos, simplemente declaraba una palabra. A un leproso le dijo: sé limpio, y la enfermedad desapareció. A un paralítico le dijo:
levántate, toma tu lecho y anda, y en un instante recuperó fuerzas. Sus declaraciones eran cortas, pero estaban llenas de autoridad y respaldadas por el poder de Dios. Lo mismo sucede contigo cuando decides pronunciar un versículo con fe. No necesitas adornarlo, solo necesitas creerlo y soltarlo en el momento correcto. Un solo versículo declarado puede romper cadenas que parecían inquebrantables. Imagina a alguien que lucha con ansiedad y cada día repite con fe: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Esa frase, repetida como convicción, empieza a cambiar su manera de pensar, fortalece su corazón y transforma su realidad. El milagro no siempre se ve en un instante, pero empieza en el momento en que se declara. Cada palabra pronunciada con fe construye un puente entre lo que Dios prometió y lo que estás esperando recibir. Los milagros también se desatan cuando declaras con fe en medio de la oposición. Muchas veces el ambiente alrededor parece completamente contrario a lo que crees. Pero allí, en medio de la dificultad, es donde una sola declaración cobra su mayor fuerza. Es como una semilla plantada en tierra dura que con el tiempo rompe la superficie y da fruto. Cuando declaras un versículo en una situación adversa, no solo estás proclamando la palabra, también estás desafiando a tus circunstancias y afirmando que la última palabra la tiene Dios. Es importante entender que la declaración no es un ritual vacío. No se trata de repetir como un eco sin sentido, sino de hablar desde una fe genuina. La diferencia está en que tu corazón y tus labios estén alineados. Cuando declaras algo que realmente crees, tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo y esa combinación desata poder. Por eso muchas veces una sola frase dicha con fe puede ser más efectiva que 1000 palabras dichas sin convicción. Lo que cambia la atmósfera no es el sonido de tu voz, sino la fe que la respalda. Los testimonios de la Biblia confirman este principio. Josué y el pueblo gritaron una sola vez y las murallas de Jericó cayeron. Elías oró con una declaración sencilla y el fuego descendió del cielo. Pablo reprendió un espíritu con unas pocas palabras y la persona quedó libre. Ninguno de ellos necesitó rodeos, simplemente hablaron lo que creían. La fuerza estaba en la fe, no en la longitud de sus frases. Esa misma dinámica sigue vigente para ti hoy, porque el Dios que respondió entonces sigue respondiendo ahora. Cuando entiendes que una sola declaración puede desatar un milagro, tu manera de orar cambia. Ya no buscas llenar el aire con frases, sino enfocar tu fe en la verdad de la palabra. Empiezas a elegir con cuidado el versículo que necesitas, lo guardas en tu corazón y lo pronuncias con firmeza. Al hacerlo, tu mente se renueva, tu espíritu se fortalece y tus circunstancias empiezan a alinearse con lo que declaras. El milagro comienza en el momento en que te atreves a hablar con fe. Cada uno de nosotros tiene en sus manos la capacidad de experimentar lo mismo. No hace falta un conocimiento profundo ni un discurso elaborado, basta con una palabra respaldada por la fe y el Espíritu Santo. Esa es la llave que abre la puerta a lo imposible. Cuando recuerdas que un solo versículo declarado con fe puede mover montañas, entiendes que los milagros no están lejos ni reservados para unos pocos. Están al alcance de todos aquellos que se atreven a creer y a declarar lo que Dios ya dijo con autoridad y confianza. La palabra de Dios no está limitada por el tiempo ni por las circunstancias. Lo que fue dicho hace miles de años tiene la misma autoridad hoy. Esa es la diferencia entre la Biblia y cualquier otro escrito humano. Los libros y las ideas de las personas pasan de moda, se desgastan, necesitan ser actualizados o incluso quedan obsoletos. En cambio, la palabra sigue siendo relevante porque proviene de un Dios eterno que no cambia. Lo que Él declaró entonces continúa siendo válido ahora y seguirá siéndolo siempre. Su autoridad no depende de épocas ni culturas, sino de su propia naturaleza divina. Cuando Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no pasarían, estaba afirmando esta verdad. Todo en este mundo cambia, las sociedades evolucionan, las costumbres se transforman, pero lo que Dios dijo permanece firme. Eso significa que cada promesa escrita sigue estando vigente para ti. No importa si estás en medio de un mundo moderno lleno de avances, la palabra conserva la misma fuerza para guiarte, sostenerte y darte victoria. La autoridad de Dios no se debilita porque las circunstancias se vuelvan más complejas. Su voz sigue siendo la última palabra. La autoridad de la palabra se manifiesta en todas las áreas de la vida. Cuando alguien enfermo declara un versículo de sanidad, ese versículo no ha perdido poder. Cuando alguien en necesidad proclama una promesa de provisión, esa promesa sigue activa. Lo que Dios dijo no se desgasta ni se agota por el paso del tiempo o por la cantidad de personas que ya lo han recibido. Cada vez que alguien lo cree, la palabra actúa con la misma fuerza con la que actuó desde el principio. Es como una fuente inagotable que siempre brota fresca.
La palabra también mantiene autoridad sobre lo invisible. Muchas veces las personas confían en lo que ven o en lo que escuchan de los demás, pero olvidan que lo que realmente gobierna es lo que Dios ha dicho. Aunque el mundo diga que no hay salida, la palabra afirma que para el que cree todo es posible. Aunque las estadísticas digan que no hay esperanza, la Escritura recuerda que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Esa autoridad invisible es la que sostiene a quienes deciden caminar por fe y no por vista. Otra manera de ver la autoridad de la palabra es a través de su capacidad de transformar vidas sin importar las generaciones. Lo que cambió a una persona hace siglos puede cambiar a alguien hoy de la misma manera. Hay testimonios de personas que al leer un versículo sintieron que sus corazones se encendían, que sus cadenas se rompían, que su dirección en la vida cambiaba. Ese mismo poder está disponible para ti. No importa cuántas veces leas el mismo pasaje. Siempre puede hablarte de una forma nueva, porque la palabra conserva frescura y nunca se queda sin voz. La autoridad de la palabra también se ve en su capacidad para resistir oposición. A lo largo de la historia, muchos han intentado callarla, desprestigiarla o eliminarla, pero nunca han podido. Ha sobrevivido persecuciones, prohibiciones y críticas constantes y aún así sigue siendo el libro más leído y más influyente de todos los tiempos. Eso confirma que no es una palabra humana, sino divina. Si hubiera sido solo una obra literaria, habría quedado en el olvido. Pero como proviene de Dios, ninguna fuerza ha podido ni podrá detener su autoridad. Cuando tomas un versículo y lo declaras sobre tu vida, no lo haces apoyándote en tus propias palabras, sino en la autoridad de Dios mismo. Eso cambia todo. No estás repitiendo frases bonitas para animarte. Estás citando lo que el Creador ya estableció. Y cuando el Creador habla, lo creado responde. La naturaleza, las circunstancias, las enfermedades y cualquier situación están sujetas a lo que Él dijo. Esa es la seguridad que tienes. No dependes de tu fuerza, sino de la autoridad eterna de la palabra. Por eso, cada vez que la lees o la declaras, puedes estar tranquilo de que no se desgasta ni pierde valor. Lo que fue cierto ayer sigue siéndolo hoy y seguirá siéndolo mañana. No importa si el mundo cambia de rumbo o si las voces alrededor dicen lo contrario, la palabra permanece firme. Esa permanencia es lo que te da estabilidad en medio de la incertidumbre. Es un ancla que nunca falla, una roca sobre la cual puedes edificar tu vida con confianza plena, porque su autoridad no conoce límites ni fechas de vencimiento. La verdadera prosperidad no comienza en lo que tienes en tus manos, sino en lo que Dios ha prometido. Cuando uno entiende que la provisión del Señor es la fuente de todo, la perspectiva cambia. Ya no se trata de correr detrás del dinero o de vivir preocupado por las cuentas, sino de caminar confiado en que cada necesidad será suplida. La palabra afirma que el Padre sabe lo que necesitas antes de que lo pidas, y esa certeza quita la ansiedad. Prosperar no es acumular, es vivir con la seguridad de que nunca faltará lo esencial porque tu confianza está en una promesa eterna. Muchas veces la gente confunde prosperidad con abundancia desmedida, pero la verdadera prosperidad es equilibrio. Es tener lo necesario para vivir con dignidad y también lo suficiente para bendecir a otros. Cuando la promesa de provisión de Dios se activa en tu vida, no solo piensas en ti mismo, sino en cómo convertirte en canal de bendición. Prosperar con propósito es mucho más valioso que simplemente tener recursos guardados. La diferencia está en el corazón. Uno que confía en Dios no teme dar porque sabe que la fuente nunca se seca. La promesa de provisión también rompe el miedo que muchas veces paraliza. El temor a la escasez lleva a las personas a aferrarse a lo poco que tienen, pero quien cree en la promesa vive con paz. Jesús enseñó que no debemos preocuparnos por qué comeremos o qué vestiremos, porque el Padre alimenta a las aves y viste a los lirios del campo. Esa imagen sencilla es una enseñanza poderosa. Si Dios cuida de lo más pequeño, ¿cuánto más cuidará de ti? Esa es prosperidad, vivir con la certeza de que estás bajo un cuidado mayor. Vivir en prosperidad según la promesa de Dios también es disfrutar de lo que tienes sin envidia ni comparación. No se trata de mirar lo que otros logran o poseen, sino de agradecer lo que el Señor ha puesto en tus manos. A veces lo que parece pequeño se multiplica cuando lo usas con fe. La provisión de Dios no depende de la economía mundial ni de tu posición laboral, sino de su fidelidad. Esa fidelidad asegura que aun en tiempos difíciles tendrás sustento, porque Él nunca abandona a quienes confían en su palabra. Otro aspecto clave es que la promesa de provisión está ligada a la obediencia. La Biblia muestra una y otra vez que quienes caminan en fidelidad a Dios experimentan su cuidado sobrenatural. Cuando decides honrarlo con lo primero, cuando eliges caminar en integridad, estás abriendo la puerta para que su promesa se cumpla. No es un intercambio frío, sino una relación de confianza. Él pide obediencia porque sabe que es el camino que conduce a la bendición plena. Prosperidad y obediencia van de la mano porque ambas nacen del corazón.
La verdadera prosperidad también incluye paz interior. Puedes tener recursos materiales, pero si tu corazón está intranquilo o lleno de preocupaciones, no disfrutas nada. En cambio, la promesa de provisión trae calma. Saber que Dios ya tiene preparado lo que vas a necesitar mañana quita la carga del estrés. Esa paz es parte de la riqueza que solo Él puede dar. Prosperidad no es solamente lo que se ve, también es la tranquilidad de un espíritu confiado. Ese tipo de riqueza no se mide en cifras, sino en descanso del alma. Además, la promesa de provisión de Dios siempre tiene un propósito de expansión. No se trata de acumular para uno mismo, sino de extender el reino. Cuando eres fiel con lo poco, Él te confía más para que seas instrumento de bendición. Dar alimento al hambriento, ayudar a quien está en necesidad, sostener la obra de Dios, todo eso nace de entender que tu provisión tiene un destino más allá de ti. Esa mentalidad cambia la manera de ver la prosperidad, deja de ser personal para convertirse en algo que impacta a muchos. Por último, la promesa de provisión nos enseña que la prosperidad no se agota en lo material, sino que alcanza todas las áreas. Ser próspero es tener salud, relaciones sanas, propósito, esperanza y gozo. Dios no solo promete darte pan, también promete darte vida abundante. La provisión de su mano no se limita a cubrir gastos, sino a llenar el corazón de alegría y gratitud. Cuando vives bajo esa promesa, descubres que prosperar es mucho más amplio de lo que el mundo define. Es caminar confiado en un Padre que siempre cumple lo que dice. La oración es la llave que abre la puerta para que la palabra cobre vida en tu día a día. Puedes conocer versículos de memoria, pero cuando los unes con la oración, se convierten en una fuerza activa que transforma circunstancias. Orar con la palabra es mucho más que repetir frases, es recordar delante de Dios lo que Él mismo ya prometió. Esa combinación tiene poder porque no estás basando tus peticiones en emociones pasajeras, sino en verdades eternas. Cada vez que oras declarando lo que está escrito, te alineas con el corazón de Dios, y eso hace que lo invisible empiece a moverse a tu favor. La oración convierte la palabra en experiencia. Muchas personas leen la Biblia como si fuera solo conocimiento, pero al orarla la llevan a un nivel personal. Por ejemplo, no es lo mismo leer "El Señor es mi pastor, nada me faltará", que arrodillarse y decir "Padre, tú eres mi pastor, confío en que no me faltará nada hoy". Esa diferencia cambia todo, porque lo que estaba en la página se convierte en una confesión viva en tus labios. Allí la fe se fortalece y lo que parecía letra se vuelve alimento para el alma. Esa es la dinámica que hace que la palabra actúe. La oración también es un recordatorio constante de que no dependes de ti mismo. Cuando oras con la palabra, reconoces que tu fuerza es limitada, pero la de Dios no lo es. Al declarar sus promesas, te liberas de la carga de tener que resolverlo todo por tus medios. Esa dependencia no te debilita. Al contrario, te fortalece porque sabes que tienes respaldo divino. Cada vez que unes tu voz con lo que Dios dijo, estás diciendo que confías más en su verdad que en lo que tus ojos ven. Esa es la fe que mueve montañas. Otra dimensión importante es que la oración mantiene viva la relación con el Padre. No es un ritual vacío, es una conversación donde Él escucha y responde. Cuando oras usando la palabra, la conversación tiene más profundidad porque le estás hablando en su propio lenguaje. No inventas frases para impresionar, sino que tomas lo que Él mismo dejó escrito para guiar tu vida. Eso trae confianza porque sabes que estás orando conforme a su voluntad. La Escritura dice que si pedimos de acuerdo con su voluntad, Él nos oye. Esa seguridad cambia la forma en que enfrentas cada situación. La oración también trae claridad a la mente. Muchas veces estamos confundidos, llenos de dudas o sin dirección. Pero cuando oramos con la palabra, la confusión comienza a disiparse. La luz de Dios entra en los pensamientos y da entendimiento. Tal vez leas un versículo y lo declares en tu oración, y de pronto descubras una respuesta que no habías visto antes. Eso no es casualidad, es el Espíritu usando la oración para revelar lo que estaba oculto. Así la palabra no solo consuela, también ilumina caminos y decisiones que parecían imposibles de tomar. Orar la palabra también activa la fe de una manera práctica. Cada vez que pronuncias un versículo en tu oración, tu corazón empieza a creerlo más profundamente. Es como sembrar semillas que con el tiempo producen fruto. La repetición no es vana, porque cada vez que lo dices, se arraiga más en ti. Esa fe creciente te prepara para recibir lo que has pedido. No se trata de convencer a Dios, sino de preparar tu corazón para estar listo cuando su respuesta llegue. La oración es el terreno donde la fe madura y la palabra se arraiga. Además, la oración con la palabra rompe el silencio espiritual que muchas veces alimenta la desesperanza. Quedarse callado en medio de la dificultad puede hacer que los pensamientos negativos dominen.
Pero cuando abres la boca y declaras lo que Dios dijo, cambias la atmósfera. Tus palabras, unidas a las Escrituras, tienen un peso especial que trae paz y esperanza. Esa acción no solo afecta a tu interior, también impacta lo que te rodea. La oración tiene el poder de transformar ambientes cargados en lugares de fe y confianza. Finalmente, la oración es el puente entre lo que Dios prometió y lo que todavía no has visto cumplido. Es el acto de fe que sostiene tus pasos mientras llega la respuesta. Al orar la palabra, mantienes tu mirada fija en lo eterno y no en lo temporal. La oración te recuerda que aunque todavía no veas el resultado, ya tienes la certeza de que está en camino. Es esa perseverancia lo que fortalece el espíritu y mantiene viva la esperanza. Así la palabra deja de ser un texto lejano y se convierte en la fuerza que sostiene cada parte de tu vida. La fe es la base que sostiene a cualquier creyente en medio de las pruebas más difíciles. Cuando las circunstancias parecen desmoronarse, la fe se convierte en esa fuerza interior que no permite que te rindas. No se trata de negar lo que está pasando, sino de decidir confiar en que Dios tiene la última palabra. Esa confianza es lo que mantiene a la persona firme cuando otros ya se han rendido. La fe no es un sentimiento momentáneo, es una convicción que permanece aun cuando los ojos ven lo contrario. Esa convicción es la que sostiene la victoria. Tener fe significa caminar con seguridad aunque no veas el resultado todavía. La vida presenta momentos en los que todo parece oscuro, pero la fe en la palabra de Dios ilumina el camino. Esa luz no siempre muestra el destino completo, pero sí da la claridad suficiente para dar el siguiente paso. La fe no pide ver todo el panorama, se conforma con la certeza de que Dios guía cada detalle. Esa confianza te libra de la ansiedad, porque sabes que el futuro no está en tus manos, sino en las manos de quien nunca falla. La fe también es un escudo contra los pensamientos que intentan sembrar duda. Cuando llega la incertidumbre, la fe responde recordando lo que Dios ya prometió. Es como levantar una muralla frente a los ataques de la desesperanza. Cada vez que eliges creer, estás rechazando la voz que dice que no hay salida. Esa actitud protege tu mente y tu corazón de la desesperación. Con fe, la persona no se deja arrastrar por el pesimismo, sino que levanta la mirada y espera en el poder de Dios. Ese escudo evita que el ánimo se quiebre. Además, la fe impulsa a actuar de acuerdo con lo que se cree. No es pasiva ni conformista, sino dinámica. Quien cree en la promesa de Dios da pasos aunque todavía no vea el cumplimiento. Esa acción demuestra confianza y abre espacio para que lo imposible suceda. Pedro caminó sobre el agua porque creyó en la palabra de Jesús, aunque el mar estaba agitado. Así sucede en la vida diaria. La fe lleva a tomar decisiones que desafían la lógica, pero que resultan en milagros porque están sostenidas en la voz de Dios. La fe también produce resistencia frente a la espera. Muchas veces los resultados no llegan de inmediato, y es allí donde la fe muestra su verdadera fuerza. Seguir creyendo día tras día, aunque parezca que nada cambia, requiere valentía espiritual. Esa perseverancia es la que mantiene viva la esperanza y evita que el corazón se enfríe. Con fe, cada día de espera se convierte en una oportunidad para reafirmar que confías en lo que Dios hará. Esa firmeza en la espera es lo que convierte la fe en un arma poderosa. Otra dimensión de la fe es que da dirección en medio de la confusión. Cuando no sabes qué camino tomar, la fe te guía a elegir de acuerdo con la palabra. No siempre tendrás todas las respuestas, pero creer en que Dios dirige tus pasos te da seguridad para avanzar. Esa seguridad es más fuerte que cualquier duda, porque no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Así la fe se convierte en una brújula que orienta en tiempos de incertidumbre. Su función no es quitar los desafíos, sino darte dirección en medio de ellos. La fe también alimenta la esperanza en otros. Cuando alguien ve tu confianza en Dios a pesar de las pruebas, su corazón se fortalece. Tu fe se convierte en testimonio vivo que inspira a los demás a no rendirse. Muchas veces, sin darte cuenta, tu actitud de creer anima a quienes están alrededor. La fe no solo te sostiene a ti, también levanta a otros. Así, se convierte en una fuerza contagiosa que cambia el ambiente y genera ánimo en los que te rodean. Esa influencia es parte de la victoria que se sostiene por medio de la fe. Finalmente, la fe conecta al creyente con el poder de lo sobrenatural. Es el puente entre la promesa y su cumplimiento, entre lo invisible y lo visible. La fe abre espacio para que lo eterno intervenga en lo temporal. No se trata de una ilusión, sino de una confianza que mueve la mano de Dios. Cuando decides creer más allá de lo que ves, estás declarando que tu vida está sostenida por algo más grande que las circunstancias. Esa declaración es la que asegura la victoria.
porque la fe nunca se apoya en lo humano, sino en lo divino. Un solo versículo puede transformar completamente la manera en que miras tu vida. No necesitas leer un capítulo entero para que algo suceda en tu corazón, basta una sola frase que llegue en el momento correcto. Ese versículo puede convertirse en la voz de Dios hablándote directamente como si hubiera sido escrito solo para ti. Lo sorprendente es que puedes haberlo leído muchas veces, pero de pronto cobra un nuevo significado que ilumina lo que estás viviendo. Esa revelación llega como un rayo de luz que disipa la oscuridad y trae claridad donde antes había confusión. Cuando alguien recibe un versículo en medio del dolor, ese versículo puede ser la fuerza que lo sostiene. Una sola promesa de consuelo tiene el poder de levantar un corazón quebrantado. No son las muchas palabras las que sanan, sino la palabra precisa que Dios hace viva en ese instante. Un no te dejaré ni te desampararé puede darle aliento a quien pensaba que estaba solo. Esa certeza no viene de un consejo humano, viene del Espíritu que hace que la Escritura se convierta en abrazo. Así un solo versículo cambia el ambiente interior y renueva la esperanza. Un versículo también puede abrir la puerta a un milagro. Tal vez alguien lea: por sus llagas fuimos curados, y decida creer que esa sanidad es para él. Esa fe nacida de una sola línea puede producir lo que parecía imposible. No es el número de oraciones lo que hace la diferencia, sino la convicción en lo que Dios ya dijo. Ese momento de fe se convierte en el punto de partida de un testimonio. Lo que parecía una simple lectura se transforma en el comienzo de una historia de poder sobrenatural. Así actúa un solo versículo cuando se toma con fe. También puede convertirse en dirección para decisiones importantes. Hay quienes están en un cruce de caminos sin saber qué hacer, y de repente un pasaje habla directamente a su situación. Un yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes andar puede ser la respuesta que buscaban. Esa palabra no solo trae paz, también brinda claridad para dar el siguiente paso. Muchas veces no es necesario tener todas las respuestas, sino una sola certeza que te guíe. Esa certeza puede estar contenida en un versículo que se convierte en brújula para el corazón. En otros casos, un versículo rompe cadenas internas que limitaban el alma. Alguien que ha vivido años sintiéndose indigno puede leer que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y descubrir que su pasado no lo define más. Esa verdad lo libera de culpas y le da identidad renovada. No se trata de teorías complicadas, es la simpleza de una frase que encierra todo el poder de Dios. Allí comienza una vida nueva, no porque cambió todo alrededor, sino porque una sola verdad cambió todo por dentro. Ese es el efecto transformador de la palabra. Un solo versículo también puede ser la semilla de un futuro diferente. Tal vez alguien que vive en escasez escucha: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, y decide creerlo. Esa decisión lo impulsa a caminar con otra mentalidad. Ya no con miedo, sino con expectativa. La semilla plantada en el corazón comienza a dar fruto en pensamientos, en decisiones y en actitudes. Con el tiempo esa palabra se convierte en una cosecha de provisión y bendición. Todo inició con un versículo que cambió la manera de pensar y de esperar. Otra realidad es que un versículo puede encender el fuego de la oración. Leer «clama a mí y yo te responderé» puede ser suficiente para que alguien decida doblar rodillas y buscar a Dios como nunca antes. Esa búsqueda no nace de un deber, sino de la fe en lo que Él prometió. Una sola frase despierta la pasión por orar, y de esa oración nacen encuentros con la presencia de Dios que transforman vidas enteras. Así, un texto breve puede abrir un río de comunión que antes estaba cerrado. El poder está en la palabra que inspira acción. Finalmente, un versículo puede sostener a una persona durante toda una vida. Hay quienes cargan un pasaje en su corazón como un tesoro, y cada vez que lo recuerdan sienten fuerzas renovadas. Esa palabra se convierte en ancla, en escudo y en guía constante. No se borra con el tiempo, sino que permanece fresca y vigente en cada etapa de la vida. A veces la gente cambia, las circunstancias cambian, pero ese versículo sigue siendo la voz firme que sostiene. Así de profundo es el impacto que puede tener una sola línea inspirada por Dios en la historia de alguien.